Continuamos en nuestro estudio de las epístolas del apóstol Juan. Tenemos un lema con el que estamos trabajando estos estudios y es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Hoy estamos en nuestro sermón número 26 de esta serie y el título de nuestra enseñanza hoy es Lo que nos debe caracterizar. Lo que nos debe caracterizar. Vamos a estar estudiando en esta ocasión Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 11 al 15. Dice la palabra del Señor: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Quiero comenzar esta enseñanza con una pequeña anécdota. Una historia que cuenta la vida de dos hermanos que heredaron la finca de su padre. Y a diferencia de muchos casos donde las herencias hacen que los hermanos se peleen, estos dos hermanos tenían una característica muy especial y era que tenían un gran afecto el uno por el otro. Eran unos hermanos que se amaban fraternalmente, que se honraban el uno al otro y pudieron vivir en la heredad como hermanos, como amigos, y se dividían la ganancia de la tierra. Los dos eran agricultores. Un día uno de ellos se casó, el otro quedó soltero. Sin embargo, esa costumbre de vivir juntos, esa costumbre de vivir en la misma finca, pues no cambió, porque ellos siguieron viviendo en la misma finca, cada uno obviamente en su casa, pero dentro del mismo terreno, siguieron trabajando juntos y finalmente seguían repartiéndose la ganancia o la cosecha en mitades, ¿no? Pero un día, uno de ellos, el hermano soltero, dijo, bueno, mi hermano se acabó de casar y estamos repartiendo la cosecha mitad y mitad. Mi hermano ahora tiene una esposa, va a tener unos hijos, así que yo voy a pasar en el tiempo de la cosecha, voy a pasar unos bultos más de mi cosecha, se los voy a pasar al granero de él. Porque no es justo que yo, que soy soltero, tenga la misma ganancia que mi hermano que tiene más bocas que alimentar. Así que en la noche de la cosecha voy a ir y voy a llevar algunos de los sacos de mi granero, se los voy a pasar a él. El hermano casado también pensó en la situación y dijo, ahora yo tengo una esposa, ella trabaja y me ayuda, por lo tanto, yo tengo más ingresos que mi hermano. No es justo que dividamos el trigo en mitades, sino que yo voy también a pasar algunos de mis costales en la cosecha, se los voy a pasar al granero de mi hermano. Ambos quisieron ayudar al hermano de una forma oculta en la cosecha. Entonces ambos pensaron en hacerlo y llegó el día de la cosecha y en la noche estos dos hermanos se encuentran, cada uno con un costal al hombro, porque iban a pasar ese trigo al granero de su hermano. Y es una historia un poco curiosa, pero nos habla mucho de lo que vamos hoy a estudiar con este capítulo, o este versículo, más bien estos versículos que vamos a estudiar de Juan, que es el tema del amor fraternal. Ambos hermanos pensaron en el bien no propio, sino en el bien del otro, ¿cierto? Ambos hermanos no se quedaron solamente pensando en el bien,
sino que ambos hermanos tomaron acción el uno por el otro. Y ambos hermanos consideraron más la situación de su prójimo que la de ellos mismos, ¿no? Y he querido comenzar con esta historia porque tiene mucho que ver con lo que vamos hoy a aprender en nuestro estudio. Recordemos que en esta epístola el apóstol Juan lo que está haciendo es escribir a una iglesia que está siendo dividida por la falsa doctrina, una iglesia donde hay contiendas, donde habían disensiones por causa de la doctrina, y es en medio de esa situación que causó la falsa doctrina, de contienda, de divisiones, de odios, de rencillas, que el apóstol Juan hoy nos habla acerca del amor fraternal. Hoy continuamos este estudio del capítulo 3 y recordemos que en este capítulo 3 el apóstol Juan nos está mostrando 10 realidades de la verdadera iglesia. Hemos hablado de lo que nosotros somos como iglesia, hemos hablado de lo que esperamos como iglesia, de cómo vivimos, cómo no vivimos, quién es nuestro Señor. Y hace 8 días hablamos de quién es nuestro Padre, ¿recuerda? Hoy, en este versículo que nos corresponde estudiar, estos versículos que acabamos de leer, vamos a hablar de aquello que debería ser el rasgo particular de la iglesia, aquello que nos debería caracterizar. Y ese algo, eso que nos debería caracterizar es el amor fraternal. Eso es lo que nos muestra el apóstol Juan en este texto. El amor fraternal debería ser la característica de la iglesia. Y este texto es muy interesante porque Juan nos habla de esa característica del amor fraternal de 3 maneras diferentes. Y cada una de esas formas en la que nos expresa el amor fraternal el apóstol Juan, pues nos habla de lo que Dios espera de nosotros como iglesia, lo que Dios demanda de nosotros como iglesia respecto a este tema. Entonces, a la pregunta, ¿qué debe caracterizar la iglesia de Cristo? Juan nos va a responder a través de este estudio de 3 maneras. Entonces, la primera, la sujeción al mandato de amar. Esa es la primera cosa que debe caracterizar a la iglesia. La sujeción al mandato de amar. Juan dice en el versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros. Y Juan comienza este texto hablándonos del amor fraternal de una manera específica, ¿no? ¿Cuál es esa manera? Él dice que nos amemos unos a otros. Vemos que ese es el tema del texto, ¿no? Que nos amemos unos a otros. ¿Cómo empieza Juan a describir ese amor fraternal? Pues como el mensaje que hemos oído desde el principio, ¿no? Así dice Juan. Este es el mensaje que hemos oído desde el principio. Pero cuando Juan habla del mensaje, no está hablando simplemente de una palabra que escuchamos por ahí de cualquier persona, de un amigo, de un allegado, no, sino que está hablando de la palabra que escuchamos de Dios, del mensaje de Dios, es decir, del mandamiento de Dios. Recordemos que Dios es el Rey, Dios es el Señor, Dios es el Supremo, y cuando Dios nos habla un mensaje, nos está dando una orden, nos está diciendo algo que debemos hacer. Y es a eso a lo que se refiere Juan cuando nos habla del mensaje. Recordemos que Juan ya nos había hablado de esto anteriormente. Lo que está diciendo el apóstol Juan es que el amor fraternal es un mandamiento que se ha dado al hombre desde el principio. Y como dice el texto, desde el principio se ha dado ese mandamiento del amor fraternal. Y ya anteriormente, si ustedes recuerdan en nuestro estudio de Primera de Juan, ya anteriormente el apóstol Juan nos había hablado del amor fraternal como un mandamiento. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7, dice, hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Recuerdan? Este texto ya lo estudiamos en medio de todo lo que hemos estado escudriñando esta carta, ¿no? Del amor fraternal como un mandamiento. Pero ¿por qué el apóstol llama al amor fraternal un mandamiento, o más bien el mandamiento antiguo? Yo quiero que lo recordemos. Esto ya lo habíamos aprendido anteriormente, pero quiero que recordemos un poco de lo que aprendimos esa vez, ¿no? Recordemos que, como vimos anteriormente, la ley se resume en el amor.
¿cierto? Eso lo dijimos hace unos domingos atrás. La ley se resume en el amor, lo estudiamos. Vimos que la primera parte de la ley nos habla del amor a Dios y la segunda parte del amor al prójimo, ¿cierto? Aprendimos que ese amor que Dios demanda para el prójimo, para nuestros hermanos, pues no es romanticismo, no es alcahuetería, ¿recuerdan? Sino que es el amor práctico que encontramos en la ley, que no es otra cosa más que la procura desinteresada del bien de mi prójimo, ¿no? La procura desinteresada del verdadero bien de mi prójimo. Eso es lo que pudimos resumir el amor de lo que nos habla la Biblia. Y hemos aprendido que cuando Dios creó al hombre, escribió esa ley, ¿dónde? En su corazón, ¿cierto? De tal manera, mis hermanos, que como dice el apóstol Juan, el mandamiento de amar a nuestro prójimo, de amar a nuestro hermano, no es un mandamiento nuevo, sino el mismo mandamiento antiguo, el mandamiento de la ley, el mandamiento que Dios ya había impreso en nuestro corazón cuando nos creó. Por eso el apóstol Juan nos habla del amor fraternal como aquel mandamiento o aquel mensaje que hemos oído ¿desde cuándo? Desde el principio. Lo interesante de esto es que Juan todo el tiempo nos habla del amor como un mandato al cual estar sujetos, ¿no? El amor es un mandato al cual debemos estar sujetos. Y es interesante por la concepción moderna que nosotros tenemos acerca del amar, de lo que es amar, ¿no? Para muchos amar es un sentimiento espontáneo, libre, algo que surge de la voluntad del hombre y que de ninguna manera es obligado. Eso es lo que muchos entienden hoy por amor. Sin embargo, aquí podemos ver que esa descripción no coincide con lo que la Biblia nos enseña acerca del amor. No coincide con lo que la Biblia nos habla acerca del amor. El verdadero amor de la Biblia, lo que la Biblia nos llama a hacer cuando dice que amemos, es muy diferente a esa concepción. ¿Por qué? Alguno dirá, ¿cómo hace que es diferente? Pues sí, porque la Biblia nos lo enseña. Primeramente porque si la Biblia nos enseña que el amor es un mandato, pues no puede ser un sentimiento, ¿no? No puede ser un sentimiento. Si es un mandato, no puede ser un sentimiento. El amor produce sentimiento, pero no es un sentimiento, ¿cierto? El amor produce un sentimiento, pero no es un sentimiento, porque si de lo contrario Dios no nos mandaría a amar, ¿no? Lo segundo es porque si el amor es un mandato, no es algo espontáneo. Miren esto, si el amor es un mandamiento, no es algo espontáneo, que surge de la voluntad del hombre. Eso es algo falso, eso es algo que no corresponde a la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia más bien enseña que lo que surge del corazón del hombre es todo lo contrario al amor. O sea, lo que surge espontáneamente del corazón del hombre es todo lo contrario al amor. Miren lo que dice Mateo capítulo 15, versículos 18 y 19. Mateo 15, 18 y 19 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Miren, lo que sale de la boca del hombre sale de su corazón y eso es lo que lo contamina, dijo Jesús. ¿Y qué es lo que sale del corazón del hombre? Dice, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Sí se dan cuenta que esta lista es totalmente contraria a lo que Dios manda en la ley? Recordemos, todo lo que la ley dice se resume en amor. Y lo que nos está mostrando aquí este texto es que el hombre de su corazón lo único que puede sacar es todo lo contrario a lo que es el amor. Pues miren que no es, el amor verdadero no es algo espontáneo del corazón del hombre, como algunos lo piensan. Y lo tercero es que si el amor es un mandato, no es algo libre, sino es algo impuesto, ¿cierto? Miren esto que suena, para algunos suena fastidioso, suena como que causa rechazo, pero el amor es algo que Dios nos impone, nos ordena. Miren que Dios no está preguntando si sentimos amor por el hermano. Nos está imponiendo que amemos al hermano, a los hermanos, sean amables o no, sean agradables o no, sean como sean, debemos amarlos porque son nuestros hermanos. Dios nos ha mandado a amar a nuestros hermanos.
Si entendemos esto, si entendemos lo que estamos aprendiendo acerca del amor, entonces comprenderemos algunas maneras antiguas en que las personas se casaban, ¿no? Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento algunas maneras en que la gente se va en matrimonio y todo esto, pues como que no comprendemos y decimos qué clase de sociedad era esa, ¿no? Pero cuando entendemos lo que es verdaderamente el amor, pues podemos entender muchas de las cosas que la Biblia dice. Generalmente, si ustedes recuerdan cómo eran los matrimonios antes en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, generalmente eran los padres los que arreglaban el matrimonio y no los hijos. Y no siempre se contaba con la voluntad de los hijos. Miren esto. En muchos casos esos matrimonios se concertaban cuando los hijos eran muy, muy niños. Ya entre los vecinos se arreglaban las parejas y decían, bueno, su hija va a ser la esposa de mi hijo, por ejemplo. Y todo esto lo arreglaban previamente. Cuando ellos crecían, pues se formalizaba realmente el matrimonio. En otros casos, como el de Isaac y Rebeca, ustedes recuerdan, no se conocían físicamente sino hasta el matrimonio. Recordemos que Isaac estaba allí esperando la esposa que le traía el criado, ¿cierto? Y el criado fue por orden de Abraham, consiguió la esposa, arregló el matrimonio y se la trajo a Isaac. ¿Se recuerdan? ¿Cuándo conoció Isaac a la mujer, a su esposa? Pues hasta el día en que se iba a casar. ¿Cuándo la conoció físicamente? Solamente hasta el día que se iba a casar. Lo mismo pasó con Rebeca. Y yo les pregunto, ¿algo así sería bueno o sería visto bien en la cultura, en la sociedad que tenemos hoy en día? ¿Un matrimonio de esa manera sería bien visto o sería un escándalo que se hiciese un matrimonio así? Pues obviamente en la cultura que vivimos eso sería terrible, ¿no? Eso les parece locura. Pero cuando entendemos que el amor es un mandato, cuando entendemos que el amor no es lo que dicen por ahí, pues entonces nosotros podemos concebir algo así. Imagínense por un momento lo que pasó esa vez de Isaac y Rebeca. Rebeca llega, recordemos que ella llega en un camello con el criado de Isaac, se baja allí y cuando desciende, ve y conoce por fin a Isaac y le dice a Isaac, de aquí en adelante yo seré tu esposa toda la vida. Isaac acaba de conocer a su esposa y dice, de ahora en adelante yo seré tu esposo toda la vida. Imagínense esa decisión, eso que se estaban prometiendo allí. Para algunos dice eso es una locura. Por lo menos debieron haber tenido tantos años de conocerse, de conocer sus caracteres, si compaginaban o no, si podían dialogar, si podían tener algo en común el uno con el otro. Miren que no, nada de eso fue así. Simplemente se conocieron, se dieron el matrimonio. Y si ustedes miran, mis hermanos, estos matrimonios en el tiempo de los patriarcas fueron matrimonios que duraron toda la vida prácticamente. Y ustedes recuerden que no fueron matrimonios donde no hubo sentimientos, porque algunos pensarán, es que el pastor está hablando de un amor donde no hay sentimientos. No, sí hubo sentimientos. Por ejemplo, ustedes recuerdan qué pasó cuando Sara murió, según la Biblia. Dice que Abraham hizo duelo por ella y la lloró. ¿Recuerdan? Claro que hay sentimientos, claro que había amor, pero miren la manera diferente en la que ellos se casaban. La Biblia nos enseña que el amor no es un sentimiento, no es un sentimiento. Es lo que quiero recalcar con estos matrimonios antiguos. El amor no es solamente un sentimiento. El amor tiene que ver con la voluntad. El amor tiene que ver con la voluntad, no es algo involuntario, tiene que ver con la voluntad. Y la Biblia nos llama a amar, no como un sentimiento, hermanos. Porque imagínense si Dios nos está hablando del amor fraternal. Imagínense si tuviésemos que sentir afecto hacia el hermano, pues en muchos casos no lo sentiríamos porque entre los hermanos a veces hay problemas, hay situaciones, ¿cierto? Y entonces se valdría odiar, se valdría guardar rencor, pero la Biblia no nos llama a sentir amor, sino nos llama a amar, ¿cierto? Nos llama a obedecer el mandato de amar. Y eso es muy interesante.
Y yo quiero que reflexionemos en esto. Si el amor fuera un sentimiento, obviamente se puede acabar, porque los sentimientos varían, ¿o no? El sentimiento está hoy y mañana de pronto no está. El sentimiento varía conforme a las circunstancias, pero el amor es un mandato divino y en ese sentido estamos llamados a amar siempre, incluso cuando el prójimo es un enemigo. Incluso cuando el prójimo es un enemigo, dice la Biblia. Dice Mateo 5, 44, 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Miren ese texto, porque nos está mandando a amar a nuestros enemigos. ¿Qué puede sentir una persona por su enemigo? No creo que sea algo muy bonito. Sin embargo, ¿qué nos ordena la Biblia? Amar. Amar a nuestros enemigos. Nosotros creemos que el amor hasta que la muerte los separe es únicamente para el matrimonio. Pero si nosotros pensamos, nuestras relaciones fraternales deben ser de amor toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Debemos amar a los hermanos hasta que la muerte nos separe también. Miren que no es solo para el matrimonio, es para todo lo que es el amor. El amor debe estar siempre. El problema de muchos matrimonios hoy es que confunden el amor con el enamoramiento. El enamoramiento es un sentimiento de atracción hacia la pareja que hace que prácticamente todo lo que hace la pareja le parezca a uno bonito, ¿cierto? Ese es un sentimiento, pero eso no es el amor. Pero tampoco podemos decir que el enamoramiento es pecaminoso. Es parte del proceso de la relación de la pareja. Pero el enamoramiento pasa. Y el amor permanece. Es más, para que haya un verdadero amor conyugal no es necesario que haya enamoramiento. Y nosotros lo vemos en la Biblia, en todo lo que vemos de las relaciones matrimoniales en el Antiguo Testamento, vemos esa realidad. No hubo un previo enamoramiento entre Isaac y Rebeca, ¿o sí? Se vieron y quedaron flechados el uno al otro. No, señor. La Biblia dice simplemente que ella llegó y se casó con Isaac. No se conocían físicamente, o si se conocieron algún día, fue en la infancia, de pronto de alguna visita, aunque la Biblia no registra ningún acercamiento de Abraham con su familia, porque recordemos que Abraham fue llamado a salir de su parentela. Lo más probable es que ellos nunca se conocieron, pero ese día, cuando se conocieron, se casaron y se juramentaron para toda la vida. ¿Funcionó ese matrimonio? Claro que sí, nosotros lo vemos en las Escrituras. Y así podríamos mirar muchos casos. Pero la pregunta ¿es necesario entonces el enamoramiento para que haya un amor verdadero de pareja? No. Y prueba de ello son todas esas relaciones antiguas que la Biblia nos muestra en las Escrituras. No es que no habían sentimientos, les recuerdo, en esas relaciones. Es que primero era el compromiso, el amor conyugal venía a ser ese compromiso que se hacía y después venía el sentimiento. Primero había un amor conyugal manifestado en compromiso de unión para toda la vida y luego venía el sentimiento. Y eso es muy importante. A los que les parece imposible que esto sea así, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes escogieron a sus padres? Cierto que ninguno escogimos a nuestros padres, pero la pregunta es, ¿los amamos? ¿Cierto que sí? El criterio bíblico del amor no es nada parecido al criterio bíblico del mundo. Muchos tienen en su mente un criterio de amar que es totalmente mundano, pero no cristiano, no bíblico. Y en eso tenemos que pensar. Para muchos lo importante para encontrar una pareja es su aspecto físico, que haya química, dicen, ¿cierto? Que haya química, ¿cierto? Y la química no es otra cosa, sino que le gusta físicamente, le atrae físicamente. Y nada más, algunos no piensan sino solamente en eso. Pero la pregunta ¿es necesario que haya esa química para que haya un verdadero amor conyugal? Claro que no.
El criterio bíblico siempre ha sido el mismo. ¿Cuál es el criterio para escoger una pareja, según la Biblia? ¿Cuál es el criterio? Que sea perfecto, que sea un ejemplo de piedad, que haya química. No. Lo que la Biblia dice es que la persona debe ser creyente. Eso es lo que la palabra dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. El criterio siempre ha sido el mismo. Debe ser creyente. El amor no es un sentimiento libre, espontáneo, que surge de conocer a una persona atractiva, o una persona que nos cae bien, o una persona que tiene carisma. No. Eso de pronto es enamoramiento. Pero el amor es la desinteresada procura del bien de nuestro prójimo. Y eso aplica para los diferentes aspectos o formas que vemos del amor. Por ejemplo, para el amor familiar, para el amor conyugal, para el amor fraternal. Siempre es la procura del bien. Obviamente cada uno de estas maneras de amar pues tiene algunas implicaciones diferentes, pero el objeto es el mismo. Es la procura del bien. Por eso la ley nos habla acerca de no matar, no robar, ¿cierto? Nos habla acerca de no levantar falsos testimonios. Es la procura del bien. Y es en ese sentido que estamos llamados a amarnos como hermanos. Es en ese sentido. No es en un aspecto simplemente sentimental, ¿no? No, es en la procura del bien que nosotros deseamos para nuestro prójimo. Obviamente, yo les pregunto, ¿qué nos queda fácil a nosotros? ¿Amar al que nos hace el bien o al que nos hace el mal? Obviamente al que nos hace el bien. ¿Qué nos queda más fácil a nosotros? ¿Amar a aquellos que se portan bien con nosotros, con los que estamos bien todo el tiempo, o amar a aquellos que se portan desleales con nosotros? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿A quiénes debemos amar? A los hermanos. Debemos amarnos los unos a los otros. Debemos amarnos los unos a los otros. Yo quiero que veamos cómo la Biblia describe el amor para que nosotros podamos despojarnos un poco de esos conceptos cerrados y podamos renovar nuestra mente en cuanto a este tema del amor fraternal. Miren lo que dice 1 Corintios 13:4. 1 Corintios 13:4 dice. Vamos a leer hasta el 8. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Y si nos damos cuenta en este pequeño texto que acabamos de leer de 1 Corintios, el amor no se trata de lo que sentimos por el prójimo, sino de lo que procuramos, ¿cierto? Para él, de lo que procuramos. Es benigno. Procuramos el bien. Procuramos el bien del prójimo. Y si podemos ver también aquí, cuando amamos no estamos buscando lo propio, sino lo que conviene al prójimo. Ese es amor. No estamos buscando lo propio. Recuerdan que dice no busca lo suyo, no es jactancioso. Miren que esto nos debe examinar a nosotros. Porque algunas personas, el amor que manifiestan hacia el prójimo no es sino interés propio. Es interés propio. Y nosotros tenemos ese mal concepto. Es interés propio. Cuando el hijo, el papá le regala una platica, el hijo le dice, papá, te amo, ¿cierto? Miren esto, no es amor realmente. Es conveniencia, sencillamente. Él está diciendo, te amo, papi, porque me diste esto. Pero cuando lo regaña, de pronto el sentimiento no es igual. Miren cómo varía eso. Y la pregunta es, ¿eso es amor? Cuando recibimos un bien, sentirnos agradecidos. No, eso es gratitud, pero no es amor. El amor no busca lo suyo, dice. El amor es la procura desinteresada del bien de mi prójimo. Y lo más importante, si notamos en este texto de Corintios, el amor no solo es un sentimiento, es el verdadero deseo del bien de nuestro prójimo.
y nunca deja de ser. Y miren lo importante, nunca deja de ser, dice la Biblia, nunca deja de ser. El verdadero amor nunca deja de ser, porque no es un sentimiento. Ahora, eso no quiere decir que en el amor no hayan sentimientos. Claro que los hay, pero el amor no es el sentimiento. El sentimiento varía dependiendo de las circunstancias, ¿cierto? Los sentimientos varían dependiendo de las circunstancias. Pero el amor nunca deja de ser. El amor permanece firme. Hoy en día, una de las principales causas de ruptura de una relación, llámese de matrimonio, de amistad, una relación fraternal, cualquier clase de relación, es que el amor se acabó. ¿Se han escuchado? Es que el amor se acabó. Al principio todo era lindo, era hermoso, pero después el amor se acabó. Y eso que escuchamos se refiere a un sentimiento, pero no es el amor de verdad. No es el amor del que nos está hablando Dios aquí. ¿Qué es lo que dicen las personas cuando dicen que el amor se acabó? Pues que el sentimiento ya no está. Ya sea porque hubo alguna ofensa, algún problema entre las personas. El asunto es que el sentimiento ya no es el mismo. Y entonces dicen, el amor se acabó. Pero ustedes se dan cuenta que eso es falso. El amor no es el sentimiento. Porque entonces la Biblia no nos llamaría a amar como una orden, como un mandato. Ustedes se dan cuenta que esa no es ninguna causal válida de divorcio en la Biblia. La Biblia no dice si se acabó el amor, se pueden divorciar. ¿O sí? Pensando porque el amor no se acaba, ¿no? Estamos llamados a amar. Porque el amor no se acaba. El amor no es un sentimiento que se acaba. Ese no es motivo para romper una relación tampoco fraterna. Que hubo un problema entre hermanos. ¿Será motivo para romper una relación fraterna? No. La ofensa tampoco es motivo o causal válida para irse de una iglesia. La Biblia no dice, si te ofendieron en esa iglesia, vete. La Biblia no nos dice eso. No es una causal para irse de la iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia no basa el amor en el sentimiento. Y nuestro deber cuando hay ofensas en las relaciones, ¿cuál es? Según la Biblia, ¿cuál es? El perdón y la restauración de la relación. Eso es lo que procura un creyente. El perdón y la restauración de esa relación. Por eso leemos en Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, váyase a la iglesia. No, dice, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos ¿de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Y esa última parte es maravillosa porque nos habla del vínculo. Y el vínculo, la palabra vínculo aquí en este texto nos habla del lazo, de un ligamento, de un principio unificador. Y lo que el apóstol dice es que a pesar de las circunstancias de la iglesia, de los problemas que puedan haber, de que pueden presentarse dentro de la familia de Dios, el cumplimiento del amor, del mandato del amor fraternal, es el que nos mantiene unidos. El cumplimiento del mandato, ojo, no el sentimiento. Porque cuando usted lo ofende, usted no se siente chévere, ¿o sí? No, obviamente que no. Pero el mandato dice que amaos los unos a los otros. Amen a sus hermanos, dice el Señor. El mandato, la sujeción al mandato del amor fraternal es el vínculo que nos mantiene unidos como iglesia. Mi hermano me ofendió, pero es mi hermano. Estoy llamado a perdonarlo. Mi hermano me ofendió, pero Cristo murió por él y lo perdonó. Yo también lo perdono. Cada vez que nos sintamos ofendidos por un hermano, recordemos que es un hijo de Dios. Recordemos que es nuestro hermano, que estamos llamados a procurar el bien de él, que estamos llamados a procurar el perdón y la restauración. Y cada vez que nosotros seamos los que ofendemos a un creyente, pues estemos atentos a pedir perdón, estemos dispuestos a resarcir el daño, estemos dispuestos a restaurar esa relación.
porque ese es nuestro deber como creyentes. Y en este primer punto, Juan nos está enseñando que la iglesia cristiana debe caracterizarse primeramente por la sujeción al mandato del amor fraternal. Y con esto en mente, alguno podría decir, pero ¿quién puede amar de esta manera? ¿Cierto? Y ahí es donde viene nuestro segundo punto de este estudio. Entonces, a la pregunta, ¿qué caracteriza a la iglesia de Cristo? Lo segundo que vemos aquí en este versículo, o estos versículos, es la manifestación del fruto divino. La manifestación del fruto divino. Eso también caracteriza la iglesia, la manifestación del fruto divino. Y el apóstol continúa el texto en el versículo 12 hasta el 14, la primera parte del 14 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Miren ese texto. La segunda manera como Juan habla del amor fraternal aquí en estos textos es como el resultado o el fruto de lo que realmente somos como personas. Es el fruto de lo que somos. Y aquí vemos claramente que el apóstol habla de dos clases de personas, ¿no? Y habla no solamente de esas dos clases de personas, sino el fruto que dan esas dos clases de personas. Recuerdan que hace 8 días hablamos que hay un fruto de la vida de cada uno de nosotros. Pues aquí Juan está usando el amor fraternal como uno de esos frutos que producen las personas que son creyentes. Y aquí nos hablan de dos clases de personas. ¿Cuáles son esas personas? Por un lado están los que son del maligno y se caracterizan por odio, por desprecio, por contienda contra el prójimo. Y esto obviamente el apóstol lo dice por los falsos maestros gnósticos. Recordemos que estamos en un contexto donde la iglesia ha sido permeada por los falsos maestros y sus doctrinas falsas y que ha causado división entre los hermanos, que muchos de estos falsos maestros no solamente odiaban a los que predicaban la verdad, sino que causaban molestia entre los hermanos, divisiones, contiendas. Y es a estos a los que Juan se está refiriendo cuando habla precisamente de esas personas que son del maligno. Y Juan usa dos ejemplos para hablar aquí de los que son del maligno. La primera de ellas es la de Caín. Miren que el apóstol toma el caso de Caín, porque Caín mató a su hermano, recordemos. ¿Cierto? En Génesis. Recordemos que en la historia del Génesis vemos que los dos hermanos traían sus ofrendas delante de Dios. Caín confió en sus obras, en su cosecha, en lo que él había hecho y trajo de los frutos de su esfuerzo a Dios, ¿no? De lo que él había sembrado y cosechado, él trajo de sus esfuerzos a Dios. Pero como sabemos, nuestras obras, por buenas que parezcan, están manchadas de nuestro pecado, de nuestras injusticias. Y obviamente no pueden agradar al Dios Santo. Miren que este caso de Caín y Abel es el mismo de siempre. El hombre en su orgullo dice, lo que yo hago, lo puedo traer delante de Dios porque yo soy muy bueno, porque yo he hecho algo espectacular para Dios. Y eso en nosotros los pecadores pues no es realmente bueno. Es una manifestación del orgullo. Porque si somos humildes tenemos que reconocer que somos pecadores. Pero Caín vino con el fruto de su esfuerzo y la Biblia dice que Dios no vio con buenos ojos ni a Caín ni a la ofrenda suya, ¿cierto? Pero Abel entendía, por lo que vemos en las Escrituras, él entendía el Evangelio. Él entendía que era pecador, que lo único que merecía él era muerte. Y lo que trae al Señor como ofrenda es un sustituto por su pecado. Un cordero al cual sacrificar delante de Dios, conforme al ejemplo que había recibido del mismo Dios cuando los padres, Adán y Eva, pecaron. ¿Sí recuerdan? Él lo hizo en humildad, reconociendo que es pecador y trayendo un cordero para satisfacer la justicia de Dios. Y eso es maravilloso. Obviamente Dios vio con buenos ojos a Abel y a su ofrenda. ¿Y la reacción de Caín cuál fue?
La reacción de Caín fue la de ensañarse contra su hermano, la de llenarse de odio y finalmente la de matarlo. Y esto es tremendo porque miren, el corazón de este hombre empezó a llenarse de odio hacia su hermano por la pura envidia, porque Dios lo vio a él con buenos ojos por la ofrenda que trajo, la hizo no confiando en él mismo, sino en Cristo. Y cuando Caín lo ve, que a él sí le recibe su ofrenda con agrado, pues él, en vez de decir yo me arrepiento porque estoy haciendo mal, mis obras no son lo suficientemente justas ni santas porque soy un pecador, yo cometí un error. En vez de decir eso, ¿qué hace? Él se ensaña contra su hermano. Se empieza a llenar de odio y así pasa en la vida. Las personas empiezan a llenar de odio, a pensar y a meditar en la situación, en lo que me hicieron, y es que yo no lo puedo superar, y mire, y es que yo era el justo, yo era el que tenía que haber sido exaltado, y empezó a llenarse de todas estas cosas en su mente, al punto que un día decidió matarlo. Y así pasó. Según la escritura, Caín mató a Abel. Él se ensaña contra su hermano y termina matándolo. Caín era del maligno, dice la escritura, dice Juan aquí, ¿cierto? Era un pecador sin redención. Y como vimos en el capítulo anterior, en el mensaje anterior, en el punto anterior, un corazón sin Cristo solo puede producir lo contrario al amor. ¿Recuerdan? Un corazón sin Cristo, que dijo Jesús en Mateo, que solamente produce odio, rencillas, envidias, disensiones, ¿cierto? Blasfemias, adulterios, homicidios, todo lo que es contrario al amor. Y asimismo, el corazón de los falsos maestros gnósticos solo podía producir odio, contiendas, divisiones, muerte. Miren cómo Juan le está enseñando a su iglesia a discernir. El que está lleno de todo esto está mostrando que es del maligno, dice el apóstol Juan. Y el otro ejemplo que pone Juan, porque dijimos que usó dos ejemplos, el primero es el de Caín, el otro es el del mundo. Miren que el versículo 13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No os extrañéis si el mundo os aborrece. Este es el segundo ejemplo. El mundo aborrece al creyente, como Caín aborreció a Abel. Dice, porque sus obras eran buenas, eran justas, y las de él eran malas. ¿Cierto? Lo mismo pasa en el mundo nos odia. Cuando nosotros enseñamos acerca de lo que Dios ordena en la Biblia con respecto a la sexualidad, entonces dicen que nosotros somos terribles. Dicen que es que nosotros somos intolerantes. El mundo nos odia por predicar la verdad, por hacer lo que es justo delante de Dios. Y es el segundo ejemplo que pone el apóstol aquí. El mundo nos aborrece porque ellos son del maligno y nosotros somos de Dios. Y no puede haber amor allí real. No puede haber amor. Dijo el apóstol Pablo que esa relación no se puede, sencillamente, porque no hay comunión entre lo uno y lo otro. Pero por otro lado, el apóstol también nos habla de los que son de Cristo. Dijimos que nos hablan de los que son del maligno, pero también nos habla de los que son de Cristo y su fruto, ¿cierto? Como dice el apóstol, el creyente ha pasado de muerte a vida. El creyente ha pasado de muerte a vida. El fruto de haber resucitado con Cristo o de ser un verdadero creyente es el amor fraternal. El verdadero amor fraternal no es una obra nuestra, sino un fruto de Dios. Y por eso es que nos regocijamos en lo que estamos estudiando en este segundo punto. Porque el punto anterior lo terminamos diciendo que cómo alguien podía amar así, ¿cierto? Nos preguntamos eso, ¿cómo alguien podía amar así? Pues la respuesta correcta es que no podemos por causa de nuestros pecados. Sencillamente el hombre, como es pecador, no por creación, sino porque él decidió pecar y porque él es un pecador, entonces no puede mostrar este amor que la Biblia nos enseña. A no ser que Dios le salve, a no ser que Dios le transforme, él seguirá produciendo esos frutos de odio, de división, de contienda. Lo que Juan está diciendo es que la manifestación del amor depende de la clase de persona que son. Y eso fue lo mismo que enseñó el Salvador precisamente cuando hablaba de los falsos maestros. También, miren lo curioso. Ahora, Mateo capítulo 7, versículo 15,
al 18, miren lo que dice Jesús acerca de los falsos maestros y del amor, o el fruto, más bien. Dice Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Frutos buenos. Miren el texto, ¿no? El texto es muy claro y a veces Jesús usaba unas comparaciones que son lógicas, ¿no? Pero esa lógica que vemos en sus comparaciones, pues la hace para recalcar la verdad que está manifestando. Usted no puede recoger higos de las uvas, ¿cierto? De la misma manera no puede recoger frutos buenos de una persona o de un corazón que es maligno. Y es lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo, no podemos recoger buen fruto de estos falsos maestros. No podemos recoger fruto de amor fraternal, sino de odio, de división y de contienda. Y aquí lo que el Señor nos está diciendo es interesante, porque el odio, el desprecio, la altivez, la contienda, la rencilla, el asesinato, todo esto es fruto de un corazón no regenerado. Y por lo contrario, el amor, la humildad, la misericordia, el perdón, la restauración, son frutos del corazón regenerado por la gracia del Salvador. La pregunta es, ¿qué clase de fruto estamos dando nosotros? ¿Qué clase de fruto estamos dando nosotros? Ahora, si el amor fraternal es un fruto divino, eso nos lleva a nuestro tercer punto. Entonces, a la pregunta, ¿qué caracteriza a la iglesia de Cristo? ¿Cuál es la característica de la iglesia de Cristo? Lo tercero que vamos a ver en este estudio es la evidencia de vida eterna. La evidencia de vida eterna. A la iglesia la caracteriza una evidencia, ¿cierto? La caracteriza, primero vimos sujeción al mandato divino, ¿cierto? La caracteriza el fruto que Dios produce en nosotros. Y todo esto habla del amor fraternal. Y tercero, la caracteriza una evidencia, algo que ella puede mostrar, que puede las demás personas ver. Entonces, el apóstol continúa el texto en los versículos 14, en la segunda parte, la parte B, y el 15 diciendo, dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Miren las palabras específicas de Juan. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, la tercera manera como el apóstol Juan nos habla del amor fraternal es como una evidencia de nuestra realidad. Una evidencia, ¿no? Y en estos dos textos el tema es la carencia del amor fraternal, precisamente. En estos dos últimos versículos que estamos viendo. La carencia del amor fraternal. Y en los dos indica que esa carencia de amor fraternal es una evidencia. El carecer de amor fraternal es una evidencia. El carecer o el tener amor fraternal es una evidencia de la realidad que la persona está viviendo. Por eso Juan usa las palabras el que, ¿cierto? El que hace esto, ¿cierto? Y luego dice todo aquel que. Está mostrando que hay una evidencia allí. Todo aquel que. Y Juan enfáticamente está concluyendo esta idea que nos está mostrando aquí en este texto, enseñándonos que la evidencia de la realidad de la profesión de fe de cualquier persona que se manifiesta creyente, la determina el amor fraternal. La determina el amor fraternal. Todo aquel que se profesa creyente y que ama a los hermanos en la fe, aquel que ama a la iglesia de Cristo, que es su familia, con el verdadero amor del que hemos estado aprendiendo, está evidenciando con ello la veracidad de su profesión de fe. Está diciendo, realmente es cierta la profesión de fe de este hombre. Pero todo aquel que profesa ser creyente y no ama a los hermanos en la fe, aquel que no ama a la iglesia de Cristo, que se supone que es su familia, pues está evidenciando la falsedad de su profesión de fe. Esta persona, por más que quiera aparentar, está demostrando que permanece en muerte, como dice el texto, es decir, que nunca ha tenido redención. Pero Juan no se queda allí. Juan no solamente dice está perdido,
sino que Juan afirma categóricamente que es un homicida, ¿cierto? Y eso es más interesante todavía. Juan dice, esta persona que no ama a su hermano, que le aborrece, es un homicida. Y algunos podrían decir que a Juan con esta expresión como que se le pasó la mano, ¿no? Como que ya pasó de lo que era justo decir acerca de esta persona. Sin embargo, esta no es una expresión exagerada de Juan, sino que Juan lo que está haciendo es tomando las palabras de Cristo. Recordemos que Cristo nos enseñó en Mateo capítulo 5, versículos 21 al 22, que el odio y la contienda equivalen al asesinato. Miren lo que dice Mateo 5, 21 y 22. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Miren el texto que Juan nos está ilustrando cómo se parece a lo que está diciendo Jesús. Jesús dijo que cuando odiamos a nuestro prójimo, cuando odiamos a un hermano, lo estamos asesinando en nuestro corazón. El que odia a un hermano lo está matando en su corazón, y eso es a lo que se refiere Juan aquí en este texto. Eso era lo que estaban haciendo los gnósticos en la iglesia a la que escribe el apóstol Juan. Estaban causando división, contiendas, estaban causando asesinatos prácticamente. Estaban causando que uno a otro hermano se odiaran unos a otros, y que finalmente en su corazón se estuviesen matando los unos a los otros. Y cuando el texto dice que queda expuesto al infierno, el Señor Jesús no estaba hablando de perder la salvación. Más bien estaba diciendo que tal persona está demostrando que no es un creyente verdadero y que está expuesta al infierno de fuego. Por eso el Señor manda al creyente verdadero a continuación, diciendo en ese mismo capítulo de Mateo 5, los versículos 23 y 24 dice, por tanto, creyente, escuchen creyentes, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué hay que hacer? Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. El creyente manifiesta su fe a través del amor fraternal, a través del perdón, a través de la misericordia, a través de la reconciliación, a través de la humildad. Miren que el amor fraternal es producido o se produce en medio de la humildad. Generalmente el odio, la contienda, la falta de perdón, el guardar rencor es una muestra de que hay orgullo en el corazón. Pero la humildad, producto o fruto del Espíritu Santo, se manifiesta en misericordia, se manifiesta en querer restaurar la relación. Dice el Señor, si traes tu ofrenda, primero ve y reconcíliate con tu hermano y luego si la traes. El creyente manifiesta su fe a través del amor fraternal. Y en este tercer punto, Juan nos enseña que la evidencia de la vida eterna en el creyente es el amor fraternal. La pregunta es, ¿qué manifiestan nuestras relaciones fraternas? ¿Qué estamos manifestando nosotros en nuestras relaciones fraternas? ¿Estamos procurando el bien de nuestro prójimo, como en el ejemplo que pusimos al comienzo de la enseñanza, de estos dos hermanos que anhelaban el bien de su hermano? ¿Nos estamos revistiendo de amor, como dijo el apóstol Pablo? Él dijo, revestidos de amor. ¿Estamos teniendo misericordia? ¿Estamos perdonando? ¿O nos estamos llenando de odio en nuestro corazón? Estamos meditando constantemente lo que me hicieron, y es que no fue justo, y es que eso es terrible, y estamos llenándonos de angustia, de desesperación, de odio contra nuestro hermano, como Caín, hasta el punto de desearle la muerte. ¿O estamos perdonando? Estamos procurando el bien de nuestro prójimo. Esta palabra es muy hermosa, lo que dice Juan, y es muy cortante. Si ustedes miran, Juan se está volviendo cada vez, a medida que avanza la carta, cada vez más cortante con la verdad.
con esa espada de la verdad está cortando, está diciendo, estos son de Dios y estos no son de Dios. Si es odio lo que hay en el corazón de esta persona, si es desprecio por la obra de Dios, por Cristo, por su iglesia, pues todo esto está manifestando que no es de Dios, sino que es un homicida. Pero si ama a los hermanos, pues está mostrando que es un hijo de Dios. El verdadero creyente ama a su hermano. Y yo quiero que concluyamos esta enseñanza, mis hermanos, acerca del amor fraternal, resumiendo lo que el Señor nos ha enseñado hoy. Primeramente podemos decir que el verdadero creyente se sujeta al mandato divino del amor. Se sujeta al mandato divino del amor. El amor no es un sentimiento, el amor es la desinteresada procura del bien de nuestro prójimo. El creyente verdadero manifiesta el fruto del amor que Dios ha colocado en su corazón. Si es creyente, como Jesús dijo, se puede tomar buenos frutos de él, no malos. Si los gnósticos hubiesen sido creyentes, cuando fueron confrontados por la verdad, se habrían arrepentido y habrían pedido perdón y habrían restaurado la relación. Pero los gnósticos se llenaron de odio, de rencilla contra los verdaderos creyentes. De la misma manera, si hoy usted está en una situación en donde se siente que le han ofendido, pues la Biblia le llama a la restauración, al perdón, a la reconciliación. Y si usted ha ofendido, pues Dios le está llamando a pedir perdón, a restaurar la situación, a reparar la situación que hizo mal y a buscar la restauración de la relación con su hermano. Si somos creyentes verdaderos, hay un fruto, pero también hay una evidencia. Si usted es creyente verdadero, va a manifestar esa evidencia, la evidencia del amor fraternal. Si somos creyentes verdaderos, no somos asesinos que odian, que difaman, que contienden. Somos parte de la familia de Dios. Nos amamos, tenemos misericordia los unos de los otros, consideramos nuestra situación, nos ayudamos, nos sostenemos como hermanos. Si somos creyentes verdaderos, pedimos perdón. Estamos en humildad pidiendo perdón, reconociendo nuestras faltas, manifestando verdadero amor fraternal. Así que yo les invito, mis hermanos, a que terminemos este tiempo en oración, agradeciendo a Dios por su palabra y pidiéndole que nos ayude, que en nosotros se pueda ver esa característica del amor fraternal. Recordemos que el título es ¿qué nos caracteriza a los creyentes, a la iglesia? Pues el amor fraternal. Así que les invito a que le pidamos al Señor que nos ayude, que nos sostenga. Señor amado, gracias te damos por este tiempo precioso de estudio bíblico. Gracias porque a través de estos minutos de reflexión en tu palabra, tú desnudas nuestro corazón, tú nos confrontas con nuestras realidades, tú nos haces ver aquellas cosas que son pecaminosas en nosotros, que a veces procuramos esconder delante de los hombres, pero que delante de ti no podemos esconder. Te pedimos hoy que nos limpies del odio, de la rencilla, de la contienda, de la división, del desinterés, porque muchas veces, aunque pertenecemos a la iglesia, nos desinteresamos de ella. Señor, limpia nuestros corazones de tal manera que podamos amar a nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos a obedecer el mandato, Señor, ese mandato tuyo de amar a nuestro prójimo. Ayúdanos que en nuestro corazón se produzca ese fruto divino del amor fraternal, que se produzca ese fruto precioso y podamos nosotros manifestar ese amor a nuestros hermanos. Y también, Señor, te pedimos que en nosotros se pueda ver esa evidencia, que con nuestra vida que manifiesta amor fraternal, pues los demás puedan conocer que hay un Dios, que hay un Cristo, que hay salvación. Permítenos evidenciar en nuestra vida, en nuestro comportamiento, en nuestras acciones, en nuestras prioridades, el amor por nuestros hermanos, por la iglesia, por la obra del Señor, por lo que tú nos llamaste a hacer aquí en esta tierra, que es extender el evangelio del reino. Te damos muchas gracias, Padre, por todo lo que nos has enseñado y te pedimos, ayúdanos, fortalécenos, perdónanos cuando no hemos amado a nuestro prójimo, perdónanos cuando no hemos practicado el amor fraternal, Señor, y ayúdanos a vivir para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.